Pero bueno, vamos a la siguiente, que yo creo que no les va a dejar. A ver, esta sí me gustó porque la vi en su película original. Esta es uno de los cuentos de Kaidan. Pasa que no me acuerdo, Pablo. Ni me acordaba que aparecía. Te digo la verdad, pero puede ser. Porque al ser adaptación no tenés por qué seguirlo fielmente. Pero lo que queda claro es que no puedes escaparte de Kuchisake Onna. O sea, te va a agarrar y te va a cortar. En el mejor de los casos. Aunque te podría partir a la mitad, ¿no? Que podría ser. Pero bueno, ¿qué les traigo aparte de esto? Les traigo una muy buena, digamos, leyenda, muy vieja, que es la mujer de la nieve. Es conocida como Yuki Onna. Segundo cuento, si mal no recuerdo, de Kaidan. Esta Yuki Onna es del folclore. Vean Kaidan. No me canso de recomendarla. Es una muy buena película. Tiene. Es muy teatral. Es una de las primeras producciones, mega producciones japonesas. Y son todos efectos prácticos. Todo. Tiene una estética muy teatral. Tiene. Bueno, tiene cosas que valen la pena. No. A ver, si hay una película que sí o sí tienen que ver si les gustan los japoneses, Kaidan. Acá no voy a entrar con la fácil Kurosawa ni nada. Bueno, es un espíritu yokai encontrado en el folclore japonés, figura popular, que se la puede encontrar en animación, manga y literatura. Y creo que aparece en un juego también. Es un juego en donde la vi. Es una mujer alta, hermosa, de largos cabellos, que se manifiesta en una noche nevada. Vamos a buscar algo que le haga justicia. Acá la tenemos. A veces usa un kimono blanco, pero otras leyendas dicen que aparece desnuda, recostada en la nieve. A pesar de su belleza, sus ojos pueden causar terror en los mortales. Yukiona flota a través de la nieve sin dejar huella. De hecho, algunos cuentos dicen que no tiene pies, una característica notable para muchos fantasmas japoneses. Se puede transformar en una nube de niebla o nieve si se siente amenazada. Dice que escapa de esa manera. No dice, no encontré por qué escaparía, pero bueno, digamos que estaría asociada al invierno, a las tempestades. Parece ser el espíritu de un individuo que ha fallecido en el frío de la nieve. Es serena y hermosa, más allá de su despiadada matanza de mortales confiados. Fue retratada hasta el siglo XVIII como el mal. Hoy se la conoce como más humana, acentuando su naturaleza fantasmal y efímera belleza. Se revela que a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve, utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatuas de hielo. Otras cuentan que los extravía de modo que mueren debido a la exposición al frío. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño. Cuando una persona se acerca a tomar a este niño, esa persona se congela en el lugar. Y utiliza esto para engañar a los padres que están buscando a sus hijos. También se habla de que, digamos, invade el mundo físico entrando en hogares de la gente, echando una ráfaga de viento para matarlos, congelados, mientras están durmiendo. Aunque la variedad es, unos dicen de que ella puede entrar y otros dicen de que como los vampiros los tenés que invitar a tu casa. Se habla de que es un ser, podría, según algunas leyendas, ser tipo un vampiro, chupa la sangre de sus víctimas o la fuerza vital.
De vez en cuando adopta forma de un súcubo, cazando hombres de creencias débiles para drenarlos o congelarlos a través de cópula, digamos, o un beso. Como la nieve y el tiempo del invierno que ella representa, Yuki-onna tiene un lado más suave. A veces deja, y de esto trata el cuento de Kaidan, y creo que es del que se basa Cuentos del lado oscuro, el cuento de las gárgolas, creo que se basa en esto. A veces deja a las víctimas marcharse por varias razones. En una leyenda popular de Yuki-onna, deja libre a un muchacho joven debido a su belleza y edad. Le hace prometer al muchacho que nunca la mencionará y cuando él cuenta la historia a su esposa, más adelante en la vida, su esposa dice ser la mujer de la nieve. Ella se lo revela a él por romper su promesa, pero esta vez se va dejándole a cargo de los niños que tuvieron. Pero si él se atreve a maltratar a sus niños, ella volverá sin misericordia. Afortunadamente para él es un buen padre. En una leyenda similar, Yuki-onna derrita a su marido cuando descubre su verdadera naturaleza. Pero bueno, este es el cuento de Yuki-onna, ¿no? Podemos ver varias representaciones. Acá ven un poco la representación más vampírica. El cuento en realidad de Kaidan es este cuento de que la conoce, hacen una vida juntos. Primero la ve como que ella le perdona la vida y mata a su compañero, si mal no recuerdo. Y después él se encuentra con una chica y terminan, digamos, que está dentro de una casa y él termina viviendo con ella. Y a los 10 años, él le revela, claro, Pablo, creo, era Cuento del lado oscuro, creo que se basa en este cuento, ese cuento que viste. Solo que en el cuento la gárgola lo mata y se va con las crías y terminan las tres gárgolas hechas piedra y llorando. De hecho, esa película, si te fijas, La Gárgola, era una relación interracial. Estamos hablando de años 80. Cosa interesante, ¿no? Porque en teoría eso no pasaba, pero sí pasaba. Esa antología, eran varios cuentos. Tiene una serie también, Cuento del lado oscuro, no solo películas. Acá hay otra representación, esto es más de época. Le hicieron como bigote, puede ser, porque esto tiene pinta de pelos trenzados. Era bigotuda. Era una artista, sí. Era bigotuda, ojos amarillos. Acá hay una especie de cosplay, que bueno, no es de lo mejor, tampoco de lo peor. Bien. La verdad, tenemos un poco de todo.